Buenas tardes, mi nombre es Margarita María Correa Londoño y estoy acá con mi compañera y amiga Dana Sarit Calderón Beltrán. Ambas somos estudiantes de segundo cuatrimestre de Psicología en la Universidad Iberoamericana de Colombia. Asistimos a la asignatura de Escuelas Experimentales con el docente Diego Garcés. En esta ocasión estamos haciendo este podcast que corresponde a la actividad número 4, ¿Qué le pasa a Javier? Procedo a hacer una leve introducción. Vamos a hablar en primer lugar del libro que nos aporta el tema principal a tratar en este podcast y se titula Cuando los pájaros no cantaban. Tomamos las páginas de la 45 a la 47 del tema Papi, no te lleves esa bicicleta. Y estas corresponden a historias que narran la época del conflicto armado en Colombia. Las narrativas están basadas en testimonios que relatan las víctimas que fueron afectadas de manera directa por la violencia en medio del conflicto armado. En esta obra se refleja el antes de la violencia, el durante la guerra y luego el libro del porvenir, que se basa en un futuro cimentado en las memorias y la reconciliación. Papi, no te lleves esa bicicleta. Es el crudo testimonio de una madre embarazada y angustiada que a toda costa y sin inicialmente darle ningún tipo de importancia a las consecuencias, sale a buscar a su hijo Javier de 11 años, quien había sido llevado por sus vecinas a una misa con autorización de ella, sin saber que ese día el pueblo El Cerrito, ubicado en el Valle del Cauca, iba a ser invadido por grupos paramilitares. Vemos claramente reflejada la situación del miedo e incertidumbre que vivieron estas personas y muchas familias durante la época del conflicto armado en Colombia. Cada vez que sus pueblos o regiones eran invadidos, existía el peligro de que sus hijos fueran reclutados. El temor y la incertidumbre rondaban en las vidas de estas personas. Notemos que, en este caso en particular, la madre estaba embarazada y tiene que verse obligada a tomar la difícil decisión de dejar su casa y salir a buscar a su hijo, poniendo la vida de su bebé en peligro, ya que los paramilitares le propinaron amenazas que ella, por el amor a su hijo, ignoró. De igual manera, veremos algunas de las consecuencias que a las familias les ocasionó este tipo de eventos. Ahora los dejo con mi compañera Dana, quien procede a elaborar una narración contextualizada basándonos en el condicionamiento clásico y operante. Adelante, Dana. Gracias, Margarita. Atendiendo a lo que estamos estudiando actualmente, vamos a ver que si hablamos de condicionamiento clásico, en el relato vemos cómo el miedo condicionado, que pertenece al condicionamiento clásico, se relaciona con la respuesta emocional de la madre al ir a buscar a su hijo, sin importar que en el pueblo estaba siendo tomado por los paramilitares, hecho que directamente la pone en una situación de riesgo. El condicionamiento operante en el escrito nos deja ver cómo el conflicto armado no solo afecta e incide físicamente, sino que moldea la conducta y la percepción del peligro. La recompensa y el castigo se convierten en herramientas de control que influyen en la vida cotidiana de todos los habitantes del pueblo. Los sentimientos de culpa por la pérdida de Mariana aparecen al final del relato. La decisión que toman los chicos de no traer hijos al mundo es también una consecuencia de lo vivido ese día en particular. La madre y los habitantes han aprendido a asociar ciertos estímulos con peligro, lo que influye en sus decisiones y emociones. Analizando el refuerzo negativo, vemos cómo la evitación del peligro refuerza la conducta de cautela extrema en la comunidad. Las experiencias condicionadas pueden generar trastornos de ansiedad y estrés postraumático, afectando la vida de las víctimas, incluso después del conflicto. Tengamos en cuenta que los habitantes que obedecen las reglas impuestas por los grupos armados pueden recibir protección o acceso a recursos básicos. Esto refuerza la conducta de sumisión. La recompensa fortalece la idea de que seguir órdenes siempre va a ser la mejor estrategia de supervivencia. Enfoquémonos en el castigo, en el relato, y centrémonos en que el condicionamiento operante propuesto por Skinner, quien explica cómo las consecuencias de una acción pueden reforzar o disminuir ciertos comportamientos.
En Cuando los pájaros no cantaban, los protagonistas se enfrentan a un entorno donde la violencia impone su sistema de recompensas y conflictos, moldeando sus decisiones y respuestas emocionales. Tengamos en cuenta que los castigos negativos y positivos generan miedo y control social. Por ejemplo, aquellos que desafían a los grupos armados pueden ser castigados con violencia, como es el caso del paramilitar que amenaza a la madre por no querer dejarlo abordar al niño y pretender que ya está listo para cargar un fusil o exclusión social, lo que refuerza la conducta de silencio y obediencia, como es el caso de Javier, quien se lamenta y carga la culpa de no haberle hecho caso a su madre y de salir ese día en su bicicleta. Si hablamos de procesos psicológicos, el castigo crea una asociación entre la desobediencia y el peligro, reduciendo la posibilidad de resistencia. Es notorio que los protagonistas ajustan su manera de comportarse en función de las consecuencias. Por lo tanto, podemos decir que la repetición de castigos y recompensas moldea la percepción del riesgo. Es por esto que Javier evita salir de su casa y no quiere tener hijos, al igual que su hermano, y la madre, cada vez que Javier rechaza una invitación social, se siente aliviada al evitar la ansiedad de socializar, reforzando la evitación. Enfoquémonos en que la sensibilización en el relato ocurre cuando una persona responde de manera más intensa en un estímulo tras una exposición repetida. Por ejemplo, la madre y los habitantes del pueblo pueden volverse más sensibles al sonido de disparos o a la presencia de paramilitares, reaccionando con mayor miedo y ansiedad con el tiempo. En los procesos psicológicos vemos cómo la exposición constante a la violencia refuerza la respuesta emocional, haciendo que incluso señales menores como un ruido fuerte o un disparo, la caída de casquillos de bala en el tejado, el llanto de una persona, generen una reacción extrema. Tengamos en cuenta que los seres humanos nunca nos sentimos cómodos ni nos adaptaremos 100% con sonidos producto de disparos. La habituación es el proceso contrario, la disminución de la respuesta ante un estímulo repetido. En el relato, los habitantes pueden llegar a acostumbrarse a la presencia de grupos armados, reduciendo su reacción de miedo inicial y adaptándose a la nueva realidad. Analizando el proceso psicológico, la repetición de eventos violentos y la consecuencia de cómo fue la pérdida del bebé producto del estrés que sintió la madre ante la situación, puede hacer que las personas dejen de reaccionar con la misma intensidad, lo que puede llevar a una normalización del peligro. De hecho, hay en la actualidad muchos pueblos invadidos por grupos armados, quienes operan al margen de la ley, y para los habitantes y campesinos ya esto es muy normal y bastante aceptado, ya que conviven unos con otros, siempre y cuando todos se suman a sus condiciones impuestos y no representen un peligro para sus actividades de todo tipo. A continuación, mi compañera Margarita les realizará una reflexión final de los hechos. Gracias, Dana. Haciendo una reflexión final ante estos hechos, concluimos que el condicionamiento operante en esta historia en particular evidencia cómo el conflicto armado no solo afecta físicamente y deja sentimientos y consecuencias en la mayoría de los casos fatales. Si tenemos en cuenta que la madre pierde a su bebé producto del estrés, el miedo que sienten sus hijos de socializar y salir a la calle, la angustia que embarga a su esposo y la situación de violencia, de la culpa y la tristeza en los habitantes del pueblo, sino que moldea la conducta y la percepción del peligro y la forma en que las personas reaccionan y perciben el mundo. La recompensa y el castigo se convierten en herramientas de control que influyen en la vida cotidiana de los actores de esta narrativa. Es evidente que el aprendizaje condicionado sigue moldeando nuestra vida diaria y su impacto en el entorno social y psicológico. Volviendo al caso en donde la madre sale desesperada en busca de su hijo, los dejamos con esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos reaccionado de manera automática ante una situación sin darnos cuenta de que este comportamiento es producto de un aprendizaje condicionado? Para hacer este podcast nos basamos en las lecturas e investigación realizada en la bibliografía de
Comisión de la Verdad de Colombia, papi, no te lleves esa bicicleta. En Hay un futuro si hay verdad. Dodman, Fundamentos del condicionamiento del aprendizaje. Miltenberg, Modificación de la conducta, segunda parte. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan una feliz tarde.